virtual, vía internet, y que se pueda compartir toda esta parte de conocimientos que para mí es muy importante. Entonces, sin más preámbulos, pues entramos lo que es en la materia, en esto de protección a altas personalidades, y más que nada por tocar uno de los temas más importantes. Yo, como lo comentaba, yo vengo llegando, tiene algunas semanas de España. Estoy yo titulado allá con lo que son boinas verdes. Estamos con todo lo que es Policía Nacional, y venimos de trabajar con unos grupos de esquemas de seguridad grandes, porque si bien allá en Europa también se presentan temas muy específicos, que son esta cuestión de lo que son secuestros, atentados. Entonces estuvimos trabajando con esquemas grandes en seguridad. Hay mucha gente que se nos acerca y nos preguntan siempre el qué hacen cuando son esquemas tan pequeños que no tienen la oportunidad, o tienen más riesgos, ¿no? Lo que se puede presentar cuando están protegiendo a sus personalidades. Aquí nosotros les hemos comentado, no porque no estén en un esquema grande de seguridad implica que ustedes, tienen la desventaja. Y ahí es donde nos adentramos mucho nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho últimamente? Yo en la actualidad, yo soy abogado penalista, pero también tengo la carrera de lo que es criminalística, victimología y política criminal. Y ahorita, independientemente de que nos vayamos mucho, he impartido lo que son seminarios de inteligencia contra inteligencia, tanto a manera tecnológica, que es lo que se maneja ya también. Muchas veces los esquemas de seguridad se preparan en algo muy primordial, ¿no? Lo que es la cuestión práctica de técnicas, tiro, todo eso, que es fundamental e importante estar preparado, porque sabemos que hoy en día nosotros tenemos que ser personas específicamente adaptadas a las técnicas reactivas, por lo que, como hoy la amenaza del delincuente ha avanzado. Hoy es increíble que la delincuencia, de ser, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es delincuencia, la clasificación de la delincuencia. Y uno de los temas más importantes, ustedes que son un grupo de un esquema de seguridad grande y tan importante para un corporativo que, vaya, estamos hablando que a lo mejor hay esquemas que pueden formar más allá de 5, 6, 7 elementos dentro de ese esquema de seguridad, o puede ser uno, pueden ser dos, pero esto no nos hace minimizar los riesgos que puede haber. Entonces, aquí es cuando hablamos al personal, que tenemos que identificar. Nosotros nos hemos especializado. Hoy, por ejemplo, tanto en México, sabemos la delincuencia, cómo se alteró el orden, cómo la delincuencia empezó a migrar de las partes más importantes y comunes. Les voy a compartir algo de información que tenemos con una presentación en lo que hablamos de la clasificación de la delincuencia. Permítanme un momento. Ok, no sé si se alcanzan a ver la presentación ahí. Sí, ahí lo vemos. Ok. De lo que hablábamos, hoy, por ejemplo, las operaciones delictivas, ¿en qué manera han influido? Yo le digo mucho a la gente, ahorita nosotros hemos metido a los esquemas de seguridad, que tenemos que estar bien profesionalizados en qué área. Muchas veces desconocemos o conocemos nada más nuestra área de lo que es la protección a alta personalidad, pero quedamos afuera. Contra quienes nos vamos a enfrentar nosotros es con una delincuencia que se va profesionalizando. Así como nosotros lo hacemos en nuestra materia,
ellos van especializando eso. Por eso tenemos que definir qué es la criminalística. Nosotros hoy en día, en cada curso de escoltas que damos, estamos lo que es dando la materia específica de la clasificación de la delincuencia y clasificación del delincuente. ¿Esto por qué me habla este tema tan importante? Aquí, como me dice, la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación del delito y del delincuente. La criminalística es la ciencia que estudia cómo sucedieron los hechos para poder determinar a quién o quiénes participaron en su comisión y ejercer acción penal en contra de los probables responsables. La criminalística busca indicios que permitan esclarecer el hecho que la ley señala como delito. De la misma manera, nosotros tenemos que tener esa importancia, por ejemplo, la criminología, porque son dos ramas muy importantes. La criminología es una ciencia auxiliar del derecho penal que va encaminada a estudiar el delito como en fenómeno social, así como en su origen, comisión y prevención, además del tratamiento de la persona que ha desviado su conducta por ir en contra de la ley. Para ir muy preciso en este tema. Nosotros, como especialistas de seguridad, hoy en día, como llevamos nuestro esquema de seguridad, llevamos nuestros protocolos de actuación, que es a nuestra personalidad que cuidamos. Siempre existe una agenda. Hay esquemas de seguridad, como mencioné hace un momento, que son más amplios, son más grandes y manejan lo que es la agenda de actividades de nuestra personalidad. Eso no quiere decir, muchas veces confunden los esquemas con que si son 1 o 2, no se maneja una agenda de actividades. Y es uno de los temas y uno de los grandes errores que han existido. Por eso, desafortunadamente, esa falta de conocimiento, mucha gente se nos acerca y nos dice, no, es que nuestro principal, no, que no nos podemos meter, que no sabe las actividades que vamos a tener. Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para llevar a cabo esto? Sabemos que son situaciones adversas a nosotros, porque muchas veces esas personalidades a quien cuidamos, que pueden ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser, infinidad de personalidades a los que podemos cuidar. Pero tenemos que clasificar. Una de las cuestiones muy importantes, que es que tenemos que clasificar a quién cuidamos. Sabemos a lo que está expuesto un político. Ahorita, como les digo, yo les comparto la experiencia de lo que se vivió en Europa, porque hoy en día, independientemente del tema de lo que se esté viviendo de esta pandemia, hay un problema muy grave con los moros. Yo he seguido muy cercano los problemas de índices delictivos que se elevaron en su país, en Ecuador. Índices muy altos que no se veían anteriormente, si bien siempre ha existido delincuencia, como decimos, pero vaya, se elevaron los índices muy grandes y ahorita vamos a ver por qué existen esos factores y por qué a nosotros nos ponen en un estatus de vulnerabilidad a lo que hacemos nosotros. Y esto se los digo con experiencia porque hemos hecho trabajos de campo para poder definir lo que está pasando con la acción y con la actuación criminal del delincuente. Hasta dónde ha llegado a cambiar por el ámbito social, por lo que está viviendo, por la cuestión económica. Independientemente, no hagamos un lado el interés que pueda haber para una acción sobre nuestro protegido. Hoy en día, por ejemplo, los empresarios, tenemos que definir eso bien. Un empresario está más expuesto a un secuestro, a un robo. Pueden existir, sabemos, venganzas. ¿Por qué venganzas? Muchas veces la gente puede preguntar el por qué venganzas. La venganza puede existir muchas veces cuando llegan altos directivos o altos puestos que lleguen a ser despedidos. Puede haber una represalia donde pueden estar involucrados por robos o 1001 situaciones de ilícitos de una empresa, y pueden haber venganzas que nos pueden poner en desventaja y no nada más estén viendo el acto como de un robo, un secuestro, sino también de un atentado.
Muchas veces piensa mucha gente que el que sea un empresario nunca va a estar expuesto a un atentado. No, tenemos que entender y tenemos que conocer a quién y cómo cuidamos a la gente. Por eso tenemos que hacer un estudio. Vamos a tocar puntos muy importantes ahorita de qué estudio es el que tenemos que hacer con nuestra personalidad para saber identificar, porque eso se le llama un levantamiento de conocimiento de personalidad. Eso es a quién protegemos, porque es muy fácil decir que nos asignen. Yo sé que cada uno de ustedes está asignado, llegó a ese puesto, no sé, porque buscó la vacante, se abrió la bolsa de trabajo y llegaron ahí y se integraron al esquema de seguridad. Pero muchas veces desconocemos más allá de quién, cómo y por qué vamos a cuidar esa personalidad. Hasta dónde pueden llegar a ocurrir los delitos y en qué momento nos podemos convertir en víctimas nosotros. Por eso es tan importante el saber, ustedes que sabemos que llevan algunos años en ese tipo de trabajo, en esa comisión que tienen hoy en día con en esta empresa tan importante, sabemos a lo que pueden estar expuestos. Ajá, porque acá también de esa misma manera, esa misma empresa tiene los mismos esquemas de seguridad de este lado de nuestro país. A quienes gente también los hemos capacitado en este sentido, y uno de los temas que hemos encontrado en estas ramas son estas vulnerabilidades de conocimiento de estatus social, que es lo que nos puede vulnerar en todo momento para lo que hacemos nosotros. Entonces, como decíamos, por ejemplo, permítanme, aquí se movió nuestra presentación. Ok. Mientras seguimos, déjenme ver. Ok, mientras abro la pantalla, en este mismo contexto, hablamos de la clasificación en cómo se han desarrollado estos temas, de cómo se han impuesto las situaciones a como vemos las situaciones hoy en día. Hoy nosotros buscamos que la gente en este momento pueda ver las situaciones que se presentan en cada uno de nuestros países específicamente. Aquí nosotros vamos a ver cómo optimizar todo ese tema que se nos presenta a raíz de estas situaciones. Vamos a ver si se abre la pantalla. Permítanme un segundo. Aquí está. Entonces, aquí aquí vemos amenazas latentes en la seguridad protectiva VIP. ¿Qué es lo que tiene que tener de investigación una escolta? Es la parte de la carrera más importante que debe de entender una persona que está especializada en la protección a personas. El prevenir cualquier tipo de agresión, robo, secuestro o atentado a su protegido. En estadísticas mundiales, el 78% de incidentes, robos, secuestros y atentados hacia protegidos, háblese de empresarios o políticos, el problema más grande que se encontró es el desconocimiento total del entorno social delictivo donde se desarrollaban laboralmente en sus actividades de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros salimos de nuestras casas a cumplir nuestra misión. Nosotros llegamos, tenemos protocolos de actuación. Ahorita podemos ver tipos de protocolos de actuación que podemos llevar dentro de un esquema de seguridad que muchas veces establece el jefe de seguridad. ¿Por qué? Por las necesidades que quiere nuestro principal. Sabemos que nuestro principal sí es un empresario, casi siempre nos ponen necesidades específicas, pero cuando vamos con un político, casi siempre están señalizadas y son protocolos de actuación que están establecidos para cuidar altas personalidades a nivel gubernamental. Entonces, ¿qué es uno de los principales problemas? Muchas veces nosotros llegamos al área de trabajo, a la colonia, a la población, a la ciudad, donde se encuentra nuestra personalidad,
pero muchas veces desconocemos el índice delictivo que se encuentra por lo menos a 500 metros a la redonda de donde se encuentra situado nuestra personalidad. Vamos a hablar específicamente de lo que es Coca-Cola. Pueden tener oficinas corporativas situadas en un lugar que tenemos que tener en ese radial los índices delictivos por los que pueden ser atentados. Recordemos que hoy en día el delincuente, así como nosotros nos actualizamos en profesionalizarnos en la protección, el delincuente siempre va a buscar la vulnerabilidad a esa parte de que nosotros siempre estemos cuidando o estemos avanzando un pie adelante de ellos. Sabemos que el delincuente trabaja siempre por un factor sorpresa y la única manera de matar ese factor sorpresa es la prevención de nosotros. La prevención no es el enfrentamiento, la prevención es evitar el enfrentamiento, evitar que nosotros podamos ser actualmente víctimas, actuadores de una situación que nosotros pudimos haber evitado. ¿Qué es la victimología? La victimología es la ciencia que pertenece a las ciencias penales. Surgió en la segunda mitad del siglo XX al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el mismo periodo cronológico en que se estableció la Declaración de los Derechos Humanos. La victimología es la ciencia que se encarga del estudio de la personalidad de la víctima, así como de los procesos de victimización de forma individual y colectiva. La victimología se divide en victimología general, que se encarga de estudiar toda relación con la víctima, y victimología penal, que estudia en particular a la víctima del delito. ¿Por qué tenemos que tener esta rama y definir? ¿Por qué es tan importante nosotros? ¿Por qué hemos metido esta materia tan importante al nivel de escoltas? Que nosotros tenemos que estar relacionados y tenemos que saber cómo actúa un delincuente y por qué. Pero también tenemos que saber las zonas donde podemos encontrar esos delincuentes. Sabemos que cualquier delincuente que está buscando su fechoría ya tiene marcada una persona, ya tiene su objetivo, pero ese objetivo, volvemos a lo mismo, tenemos que tener el conocimiento total de la personalidad que estemos cuidando nosotros. Aquí como nos los marca, aquí dice elementos relevantes de la victimología. La victimología estudia el estudio científico de la víctima, además de ser una rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa y del crimen, que se comprende en el conjunto de conocimientos biológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Nosotros tenemos que saber que cuando uno o nosotros caemos dentro de ese aspecto o de ese círculo, porque nosotros, a pesar de ser protectores, a pesar de ser protectores, nosotros podemos pasar a ser víctimas porque permitimos y rebasamos la barrera del conocimiento del entorno social donde nos encontramos nosotros. Nosotros, independientemente de la personalidad que tengamos, nosotros tenemos que conocer que al final del día, siempre el delincuente, cuando rebasa esa barrera, nosotros en ese momento, independientemente que seamos protectores, nos convertimos en víctima de la delincuencia, independientemente si salimos avantes o no salimos avantes. Nosotros tenemos que conocer y nunca tenemos que caer en ese ángulo donde el delincuente va a rebasar y va a permitir que nosotros podamos convertirnos lo que es en víctimas. Lo que habla la sociología criminal en su rama de la biopsichología. La sociología criminal estudia los caracteres individuales del delincuente con el fin de determinar las causas del delito y su grado de temibilidad social. En su rama jurídica estudia la legislación preventiva y represiva de la delincuencia. La sociología criminal no estudia el problema de la criminalidad más que en uno de sus muchos aspectos. Se ocupa solo de la relación que existe entre el autor del delito como sujeto activo con la sociedad. Estudia el acto delictuoso como un acto puramente objetivo, las condiciones internas que motivan el hecho y la manifestación de la voluntad. Son del resto de otra ciencia,
la psicología criminal, importante auxiliar de las demás ciencias que con el problema que venimos estudiando se relacionan mucho. Ok. Todo este tipo de situaciones es lo que a nosotros nos envuelve y nos relaciona en problemas que nos pueden poner vulnerables. Nosotros trabajamos hoy en día, por ejemplo, lo que se trabajó con los esquemas en Europa, como una ayuda a ustedes por todo lo que se vive. Sabemos que todos los países viven una situación totalmente distinta, pero más sin embargo son puntos importantes que tenemos que saber. Esquemas de seguridad grandes que manejan avanzadas. ¿Qué es lo que tienen que investigar y dónde el especialista en seguridad vive? Aquí manejamos unos puntos muy importantes, los índices delictivos del punto de origen, donde permanece la mayor parte de su tiempo la personalidad, casa, oficina, etcétera, donde puede estar sujeto. ¿Qué tipo de delitos son los de mayor trascendencia que suscitan en la localidad? ¿A qué refiere esto? Que nosotros si sacamos un índice dentro, si está en su área laboral, en su entorno donde están el corporativo, no sabemos, puede haber un índice delictivo, pero no sabemos si es mayor a robo a transeúnte, robo a vehículos, asalto, secuestro. Entonces, todos esos temas a nosotros nos ponen en desventaja no tener esa información. Esa información no quiere decir que el grupo de avanzada nada más lo tenga que saber. Todo el esquema de seguridad completo tiene que tener el conocimiento en los índices delictivos de donde se desenvuelve. ¿Por qué? Porque al final del día cada uno de ustedes va a llegar al entorno laboral, va a llegar al entorno de domicilio particular de la personalidad o va a llegar a sus propios domicilios de ustedes, porque al final del día esto es algo que tenemos que transmitir hasta a nuestras familias, el cómo cuidarnos. Si ustedes están bien lo que es laboralmente, cuidando al 100%, su familia va a estar bien. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos esa parte de tranquilidad también psicológica a nuestros familiares, el saber cómo se deban de proteger. Porque si nosotros lo hacemos por una personalidad, ni modo que no lo transmitamos a nuestros familiares, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Por eso es tan importante. Luego dicen otro punto, ¿cuántos delitos y qué tipos se han generado dentro del primer perímetro de 500 metros a la redonda del domicilio de la personalidad o de su zona laboral o de su zona? Porque cuántas veces nosotros no llegamos en esquemas de seguridad. Hay esquemas de seguridad de los que llegan, dejan a su protegido en su domicilio y lo citan hasta el siguiente día y se van. Muchas veces en muchos sistemas de seguridad pasa así. Llega a su domicilio porque pensamos que es un lugar seguro y ahí quedó. Y nosotros nos vamos y hasta el siguiente día nos vamos a volver a presentar. Pero ahí no acaba nuestra función porque ¿qué pasaría si el delincuente ambiciosamente preparado allana el domicilio y lo secuestran? Ahorita les voy a platicar un poco de lo que se trabajó también en lo que es antisecuestros. Es un tema de cursos que una vez que se normalice esto, es muy importante tomarlos. Los hemos llevado todo lo que es en Europa. Ahorita en México lo estamos trabajando porque como sabrán en México, al igual que en muchos países, la situación delictiva es difícil. Aquí se está viviendo otra vez el despertar de los cárteles, y no tanto que se hayan extinguido, no, sino empieza el reagrupamiento, el control de quién agarre los territorios, que cuando piensan que a el Chapo Guzmán ya había sido detenido, se había acabado todo. Yo creo que muchos han escuchado en las noticias de cuando estuvo su hijo a punto de que lo aprendieran y lo soltaron. Se viven situaciones difíciles también en nuestro país, pero más sin embargo no quiere decir que en otros países no se vivan. Ecuador hoy vive una ola de delincuencia meramente difícil. Lo hemos estado viendo a todos niveles y a lo que están expuestos ustedes. Porque este tema tan importante en el que nos tenemos que profesionalizar, de los puntos tan importantes a conocer. Por ejemplo, toda esta información, ¿dónde la podemos conseguir? Esta información hoy en día todos tenemos a la mano para sacar información a nivel internet,
a nivel local, como son fiscalías del Estado, centros de justicia, módulos de policía, DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Por qué en el DIF, que le llamamos aquí en nuestro país? Porque es todo el índice del abuso infantil o a la mujer, a lo que podemos ver en la zona que se encuentra en cuestión de actos delictivos. Entonces, nosotros el sacar toda esa información, por ejemplo, de Internet, sabemos que meramente, vaya, aquí en nuestro país mucha información no es tan real a lo que manejan desafortunadamente pues, los grupos de gobierno que existen en la actualidad. Muchas veces no van a satanizar que el partido en el que está gobernando en ese momento, pues cifras muchas veces maquilladas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar censos, porque al final del día, aquí en nuestro país existen lo que son organismos, que es el INEGI, que saca censos realmente con cifras más reales y nos damos cuenta qué cifras están maquilladas en comunidades, en estados, localidades, ciudades, porque es a lo que nos tenemos que enfrentar nosotros. Si a mi principal le toca, hablando de Ecuador, que se encuentre en Quito y que le toque ir a Guayaquil, nosotros tendremos que hacer un estudio de esa ciudad del índice delictivo, qué tipo de delitos son los que se encuentran y meramente especificar en la localidad donde vayamos a ir nosotros. Eso no quiere decir que dentro de esa localidad que estudiemos nos va a dejar inmersos de esa situación, no, pero sí nos va a dejar más preparados porque hasta inclusive nosotros podemos evitar que una salida dentro de agenda y vemos que la situación es difícil, meramente hablando y con tener la autoridad con nuestra personalidad, se puede hasta cancelar, donde pueda poner en riesgo su vida o su libertad. Entonces nosotros ese panorama tan importante lo tenemos que analizar. Como decíamos, esto lo manejamos ahorita, por ejemplo, en Europa con esquemas de seguridad muy grandes que tienen arriba de 25 personas por esquema. Esto no quiere decir que esquemas de seguridad de 10, de 8, de 5, de 6, de 4, de 1, no quiere decir que estén, bueno, como soy uno, pues no puedo tener esa información, o no puedo tener avanzada y no se puede saber. No, claro. Tenemos que entender que cuando nosotros seamos 1, 2, o 3 o 4, siempre la responsabilidad, a final del día, la responsabilidad de saber a lo que me puedo enfrentar el día de mañana si salgo en una agenda que tiene pronosticada mi protegido, es meramente la responsabilidad mía, porque a mí me están contratando para dar la seguridad, salvaguardar su vida, su integridad, tanto de él, su familia o ajenos que puedan estar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que meramente abrir el panorama, que no nada más la seguridad va a ser estar alrededor de él y quien se le acerca, porque también tenemos que saber que dentro de ese estudio criminológico, delincuencial que hacemos de zona, nosotros ya sabemos qué tipo de personas son los que se pudieran acercar a agredir, son los que se pudieran acercar a querer realizar cualquier acto delictivo, atentado hacia mi protegido. ¿Y qué? Que aquí ¿qué va a suceder? Que al primero que se va a poner en riesgo, pues es a ustedes. Porque al final del día, para que el delincuente logre su objetivo, es primero eliminarlos a ustedes. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que ser muy, muy precisos. ¿Qué es lo que les estaba hablando? Los espacios sociales, que es donde pueden estar, donde se puedan presentar dentro de agendas programadas, aspectos evolutivos sociales de una personalidad criminal. De lo que hablamos, donde nosotros nos podemos situar, cómo se desarrolla el crimen. Sabemos que en comunidades marginadas, que en comunidades en cuestión de económico, se pone peligroso donde me voy a enfrentar, donde me voy a dirigir. Hablar de la personalidad criminal ya es hablar más profundo. Va a haber seminarios que se les, como lo platicamos en una ocasión con mi capitán, que se van a hablar exclusivamente de la personalidad criminal,
porque eso es muy extenso, de lo que también a ustedes es muy importante que vayan adquiriendo ese conocimiento, porque a ustedes les habla. Utilizamos mecanismos de identificación. ¿Cómo podemos identificar y cómo se comporta por los comportamientos y por los rasgos de un criminal de toda categoría? Hablamos de la tipología victimal, que es lo que les estoy comentando, de cómo se presenta este tipo de situaciones, la clasificación de las víctimas, de lo que hablábamos hace un momento. Ahorita les quiero presentar los principales aspectos fundamentales de lo que nos lleva cuando hacemos una investigación. Por ejemplo, en esta plantilla debemos tener el concepto de victimogenosis. Entendemos que la victimogenosis es como el estudio de los factores que predisponen ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de los delitos. Se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento del riesgo de serlo. Fíjense, esta plantilla es para mí muy importante que analicemos ustedes como un esquema muy establecido y que tienen conocimientos y que ustedes ya son profesionales en la rama que manejan. ¿Qué es lo que hace el delincuente en estos aspectos? Muchas veces ve si su personalidad es muy social, que se acerque mucha gente a saludarlo, que independientemente hay personalidades que pueden dejarse llevar porque una persona les diga, hola, ¿cómo estás, licenciado? Y que se acerque, y él, aunque no lo conozca, por no hacer una grosería, lo hace. Y ese es un estudio de que el criminal, imagínense, porque esto yo se lo digo por la experiencia, por criminales que hemos tenido, y se les ha entrevistado, criminales que están internos ya, del comportamiento y qué es lo que buscan, ¿eh? Fíjense hasta dónde llega el criminal a estudiar al que protegemos y el cómo vamos a actuar. Porque muchas veces, ¿qué es lo que ellos se dan cuenta? Estudian de ver qué tanta facilidad van a tener de acercarse a la personalidad y hasta dónde la personalidad puede él mismo vulnerar su seguridad diciendo al esquema de seguridad, espérense, déjenlo pasar. ¿Cuántas veces yo creo que a ustedes les ha tocado ver las situaciones que se han presentado con altas personalidades gubernamentales de Estados Unidos? Pasó de Francia, pasó en España. A ninguno de esas personalidades los mataron, a uno los golpearon, les aventaron frascos, les aventaron botellas. ¿Y saben por qué? Porque cayó en la confianza. ¿Quién tuvo? Muchos me dicen cuando estuvimos tocando esos temas, pero ahí que tiene la culpa el esquema de seguridad si la personalidad le está diciendo que se acerque. Claro que tiene mucha culpa. Muchas veces dicen, pero ¿por qué si nosotros no podemos ponernos en contra de lo que nos está diciendo el principal? No, es que ahí es en el momento que ustedes sacan la profesionalidad que son. El decirle, desde antes que lleguen al punto, decirle a la personalidad, aquí va a haber muchas personas que se le quieran acercar a... Ustedes tienen la habilidad de hablar con su personalidad, anteponer lo que está sucediendo en la zona, porque ustedes conocen el índice de cómo se maneja ahí, la gente que se le va a poder acercar y hasta dónde le van a dar la seguridad a la personalidad. Créanme que es difícil. Si yo se los digo por la experiencia. Yo tuve ayudantía, yo manejé varias ayudantías, como lo que es el fiscal general de la República, un general, Miguel Almazola Concha. Tuvimos también yo tuve tres fiscales generales de la República, o lo que era antes el procurador general de la República y un gobernador de estado. Yo pasé por todos estos temas que les estoy comentando en este momento. Y en estos momentos nosotros sufríamos por estas situaciones, porque los gobernantes nos decían, déjenme pasar a la gente. Fíjense en lo que caíamos. Si yo en ese entonces, hablándole hace más de 10 años, si yo hubiera tenido el conocimiento sobre el estudio victimológico, delincuencial, criminológico, créame
que todo esto lo hubiéramos adelantado. Ahora, nosotros fíjense en lo que nos hemos abocado. Yo sé que vuelvo a lo mismo. Estoy compartiendo muchas cuestiones de las que nosotros ya se están manejando y no es difícil llevarla a cualquier país. Es cuestión de lo que lo estamos trabajando con seminarios, con presentaciones también para los políticos, porque hoy en día déjenme decirles que estamos impartiendo lo que es un curso para personalidades, no de protección a personalidades, para personalidades. Les voy a contar brevemente lo que sucedió en este último curso que dimos, donde se presentaron 10 empresarios. 10 empresarios de una alta envergadura aquí en nuestro país. Obviamente por confidencialidad no digo las empresas, porque se les mencionó en una reunión. ¿Qué harían si anulan a su esquema de seguridad? En esa plática salió y les dijimos, estamos dando un curso a personalidades. ¿Qué es lo que harían y cómo podrían hacer para salvar su vida? A todos los empresarios, muchos nos hablaron, 20, 30 empresarios, que les interesaba entrar al curso, de los cuales 10 se enlistaron. 10 se enlistaron y los llevaron sus esquemas de seguridad hasta nuestros campos de entrenamiento. Pero ojo lo que les hicimos. Yo creo que la mayoría de ustedes ha tomado cursos presenciales donde llegan y se quedan en calidad de internos. Pues lo mismo se lo hicimos a las personalidades. Se les dio de igual manera una prenda especial, no de alumno ni mucho menos. Pero se les privó de muchas libertades que como magnates de dinero tienen, de comida, y se les hizo como un plagio. Déjenme decirles que cuando les hicimos, les poníamos esquemas, anulábamos los esquemas y nos los llevábamos, es cuando la personalidad entiende quién es cada uno de ustedes que cubren ese puesto. Hubieron empresarios que a medio curso, ese curso duró 4 días, los sometimos y los tratamos como si fuéramos nosotros delincuentes. El 90% se dobló. El 90% se dobló. Y les estoy hablando de empresarios que trataban con la punta del pie a la mayoría de su esquema de seguridad. Después de que pasó esto, después de que pasó esta situación, ellos ya en automático, ¿qué hicieron los empresarios? Una vez que pasó el curso, ellos decían, para no hacérselos más largo toda la situación del seminario, ellos simplemente vivieron un aspecto en el cual dieron el valor a lo que era un esquema de seguridad, a lo que era un ser humano que se convierte en un escudo humano, porque eso es lo que son ustedes, un escudo humano a final del día. Porque a ellos no les van a interesar si dejan sin padre a una familia de 5, 4, 1, 2 hijos. Ellos en ese momento saben que fueron contratados para una misión. Después de que sucedió ese curso, ¿saben lo que pasó? Que nos dijeron a nosotros, ¿sabes qué? Yo nunca me puse en ese plan. Yo no para irme tan largo con eso anécdota de este curso. Entonces, ¿por qué se los cuento esto? Porque es cuando ustedes deben de sacarlo profesional. Porque el día que ellos se dan cuenta la importancia de cada uno de los puntos que tienen ustedes, ese día es cuando saben respetar el valor a la vida y a quien les cuida la vida, tanto a ellos como a sus familiares. Por eso que nosotros tenemos que buscar más allá del saber tirar. Claro que es parte de nuestra profesión el ser profesionales, en ser reactivos con nuestras armas, las mejores técnicas, pero no nada más es lo que cumple nuestro requisito. Nosotros tenemos un campo muy alto para ser profesionales en ese ámbito y ese campo tan alto es esa parte tan importante. Entonces, ahorita
nosotros tenemos que emplear todo ese mecanismo en el cuestión de seguridad. Vamos a ver la siguiente plantilla. Ok. Ok, los factores de la vulnerabilidad. Tanto psicológicos como situaciones que adquieren especial significado al comportarse como moduladores entre el hecho criminal y el daño psíquico emergente. Entre los factores de vulnerabilidad encontramos los inherentes a vulnerabilidad generalizada, los biológicos como la edad y el sexo, los referentes a la personalidad tanto como hiperestesia, sensibilidad, hipertemia, expansividad, impulsividad, inestabilidad, ingenuidad, dependencia, nivel intelectual y ansiedad. Los sociales como económicos, laborales, apoyo social informal, roles, redes y habilidad. ¿Esto a qué refiere? Todo lo que les mencioné hace un momento, esto que les menciono, es el estudio que hoy en día el delincuente es lo que ve. ¿Cuál es la debilidad por la que ven que puede llegar con nosotros? Que se hace cualquier acción, ver si su protegido se asusta, tiene temor. Ellos empiezan a ver la vulnerabilidad, no nada más en la parte de la seguridad de ustedes, en cómo van a actuar cuando les vayan a plagiar o les vayan a matar al principal. Nos vemos muy fuerte al decirlo, pero es como se ve hoy en día. Ahora, esto hace 2 años, antes de la pandemia, la delincuencia se tenía clasificada de esta manera. Delincuencia menor, asaltos a transeúntes, carterismo, violación, robo, vandalismo y grafitis. Delincuencia intermedia teníamos robo a casa habitación, robo de vehículos, autopartes. Y delincuencia organizada, tráfico de armas, homicidios, lavado de dinero, asociación delictuosa, tráfico de influencias, corrupción. Entonces, la delincuencia organizada y sus delitos cometidos por esta. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Les voy a poner otras plantillas. ¿Qué es lo que ha pasado después de 2 años? ¿Qué es lo que ha pasado después de 2 años ante esta situación? Ante esta situación lo que ha sucedido es lo siguiente. ¿Cómo se ve ese tema? La delincuencia hoy en día no tienen una idea el nivel de lo que hemos visto en investigaciones, de cómo se ha actualizado de una manera circunstancial que nosotros muchas veces quedamos increíblemente someros a eso. Si vemos la plantilla ahorita, ¿estamos viendo las diapositivas? Sí. Ok, bueno. Los grupos delictivos han encontrado la manera de dañar aún más a la sociedad. Hoy en día los sistemas de seguridad han tenido que actualizarse y modernizar las operaciones para la seguridad de sus protegidos. Desafortunadamente, lo que ha dejado el grave problema del COVID a nivel mundial es la desestabilización económica, ya que la delincuencia se incrementó en todos sus niveles, y lo hablamos por lo siguiente. La delincuencia crece por la inestabilidad económica. Como lo mencionamos hace un momento, ¿ante qué nos enfrentamos? Que el tipo de clasificación de la delincuencia provocó en la delincuencia común no solo que buscara sus intereses en robos habituales, sino buscar lacerar más a la sociedad, y hablando en especial de la seguridad de personas. Los delincuentes cambiaron de clasificación por las necesidades económicas. El incremento en secuestros express, secuestros a gran magnitud, hasta llegar a atentados. Esto es lo que nos enfrentamos en la actualidad, por lo que tenemos que perfeccionar. El tipo de delincuencia.
de lo que les estoy mencionando. La migración del delincuente al tipo de delincuencia. Les voy a, aquí tengo algunos temas. Delincuencia menor, hablábamos de que es asalto a transeúntes, carterismo, violación y robo. Este tipo de delincuentes, en un 60%, ha migrado a la clasificación de delincuencia intermedia, quienes en su distinción, sus actos delictivos son robo a casa habitación, robo de autopartes, robo a tiendas de empeño y secuestros express. Esto por nombrar algunos de las mayor trascendencia, que es lo que más peligro está. Este tipo de delincuente es menor por la necesidad de conseguir el beneficio económico, por el desequilibrio cometen el crimen al verse rebasados por la falta de planificación del acto delictivo. Les voy a poner lo que ha sucedido hoy en día del estudio de delincuentes que han sido capturados en nuestro país, pero yo me llevé una sorpresa al estar apenas hace unas semanas en Europa, que no nada más es en nuestro país. Yo lo veía meramente, muchas veces vemos por la cuestión económica, pero también en Europa, todo, como dijimos, a nivel mundial, esta pandemia desequilibró económicamente a cualquier país. No hay ninguna distinción en ese sentido. Entonces, el delincuente habitual, la delincuencia menor, ¿saben qué hicieron? Que se empezaron a juntar por grupos, porque delincuentes nos decían, es que a mí me ofrecieron 10,000 pesos, hablando de dinero, pesos mexicanos, si daba un secuestro a esta persona y se las entregaba. Imagínense. O me han dicho y me invitan a que secuestremos a una persona y sacamos tanto dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de delincuente tiene la facilidad y están más cercanos por la necesidad al consumo de las drogas y el equilibrio y lo que es la separación social y familiar. La necesidad económica, tanto moral y de necesidad por el vicio, ellos llegan con un arma de fuego y ellos no van a ser como un delincuente que te está planificando un secuestro, que también va a un atentado fuerte, pero ellos tienen una planificación de lo que van a hacer. No, este tipo de delincuente se enfrenta ante un esquema de seguridad que va a actuar, pero ellos pueden quitarle la vida a cualquiera de ustedes, independientemente de su acusación, porque en ese momento psicológicamente ellos no saben que el principal por el que iba por un esquema de seguridad altamente cuidado. Y eso nos pone en riesgo porque ellos, al estar desorientados psicológicamente por el consumo de la droga, los ponen en un riesgo meramente altísimo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a este tipo de migración. Imagínense, la migración del delincuente menor se está yendo al común y del común al habitual. Esto, pues, que nos genera que nosotros, más allá de tener una preparación, sí, 100% que las presencial es lo más importante, pero también nosotros tenemos que meternos en esa parte de profesionalización que tenemos que tener. La creación y el conocimiento más allá de lo que puede generar el delincuente hacia nosotros, el tipo de delincuencia. Por eso, hoy en día nosotros tenemos que tener unos protocolos de actuación sumamente altísimos y de ese son primordialmente saber y conocer todo lo que son las situaciones que nos pongan en riesgo. Dice la profesionalización en operaciones protectivas. La nueva modernización de la delincuencia ha hecho que las estrategias en esquemas de seguridad sean más sofisticadas. Las nuevas implementaciones han tenido que exigir mayor capacidad intelectual e investigadores a los agentes de seguridad personalidades. A continuación nombramos parte fundamental que se integra como materias para la formación de una escolta en operaciones protectivas. La tanatología. Son uno de los temas que nosotros hoy en día ponemos muy importante aquí en la clasificación, la que tenía.
Yo sé que a lo mejor muchos no sé si han llevado lo que es el curso o lo que es el tratamiento de la tanatología que nos habla de la muerte. Nosotros tenemos que estar preparados ante eso. Nosotros tenemos que tener una manera totalmente 100% de que tenemos que ser realistas a lo que nos podemos enfrentar. Del tipo de delincuencia, tipo de delincuente que podemos encontrar, desarrollar, pero más que nada también identificar quiénes pueden ser los que pueden llegar a vulnerar esa parte de seguridad con nosotros, porque es muy importante el saber que nosotros pasamos por situaciones en las que todos tenemos problemas y si nosotros en ese momento no llevamos esos protocolos por estar pensando en otra situación y carente de eso llegamos faltantes de conocimiento a lo que tenemos que hacer, llega este problema que a nosotros nos vulnera, pero no nada más a nosotros como persona, sino a nuestro esquema de seguridad, que es a lo que nosotros nos pone en mayor riesgo. Ok. Ahorita les voy a poner parte de un protocolo de lo que se maneja normalmente. Nosotros ahorita estamos trabajando con la gente, estamos trabajando con esquemas de seguridad, que es lo que hoy en día tenemos que llevar a cabo como un tema importante que nos pone a nosotros en esa parte de actualización, que nos hace mayores o nos quita esa parte de vulnerabilidad a nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que es la parte importante del, fíjense, me abre esta plantilla. Ok. Hablamos de lo que es la tanatología y la psicología criminal, inteligencia y contrainteligencia. Pues les estaba hablando que los sistemas de logística avanzada hoy en día, sabemos que esquemas, ustedes han tomado cursos, son profesionales en el tema, pero nos tenemos que meter un poco más allá de lo que son temas que pueden vulnerar la seguridad de nuestro protegido. Y esa parte es fundamental, estrategias en la operación. Hoy en día la modernización que se implementa en la seguridad protectiva, por mencionar dos técnicas, son las siguientes: formación híbrida. Consta de 3 técnicas primordiales, que es la inteligencia, tecnología y ejecución. Formaciones invisibles de 3 zonas. Consta de un procedimiento muy esquematizado en la que el rol más importante para ejecutar es saber quién es nuestro protegido, que es lo que mencionamos hace un momento. Nosotros podemos hacer nuestras formaciones. Hoy en día se moderniza mucho, pero por ejemplo en esta plantilla nos habla de un esquema de colores. Nosotros tenemos que saber quién es nuestra personalidad para saber hasta dónde abarcamos nuestra cobertura, el espacio de color que tenemos que abarcar y hasta dónde podemos arriesgar. ¿Qué quiere decir? Que si mi personalidad no es de alta envergadura, no quiere decir que nada más mi confort es mi área amarilla. No, los demás colores me hablan de que yo ya di un estudio delictivo de la zona, por lo que me va a permitir poder no caminar contra claridad, pero sí llevar toda la metodología y protocolos de actuación ante una situación inminente. ¿Qué es la operación? Es la ejecución de acción. Por eso la importancia dentro de un esquema de seguridad de 1 hasta 100 integrantes nos lleva al estudio e investigación de cada una de nuestras ejecuciones para que salvaguardar la integridad de nuestro protegido. Esto nos da como resultado un levantamiento de riesgos y vulnerabilidades para determinar primero quiénes y cómo se puede integrar al grupo de seguridad para un esquema, dentro del cual se tendrá que dictaminar y evaluar si una serie de factores que puedan variar dependiendo las necesidades del protegido. ¿Cuántas veces ustedes en su esquema no han integrado un nuevo miembro, pero no nada más es integrarlo? Porque parte de, a lo mejor puede ser muy bueno, pero si carece de ciertas habilidades, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que vulnera parte de la seguridad del esquema. ¿Por qué? Porque hay una manera de trabajo, hay una manera de poder llevar a cabo los protocolos de actuación. Básicamente esto es lo que hoy en día nosotros manejamos
lo que es en España, lo que manejamos en México, lo que manejamos en Sudamérica, como les vuelvo a repetir, ahorita se ha manejado todo esto en situaciones meramente a nivel online. Hoy en día, como les dije hace un momento, nosotros llevamos a cabo lo que fue un curso también de antisecuestros, y este curso de antisecuestros lo que nos ayudó fue a llevar a cabo 3 etapas para que más o menos se den un día. Llevamos un curso muy importante de antisecuestros que son de 3 etapas. Ese curso dura 12 días, son cursos muy duros, porque no son fáciles, pero son esquemas que tienen que estar regulados y bien en unión de lo que se busca, en el objetivo de lo que se cree. Este curso lo trajimos de Europa y se empezó a dar en México y fue altamente confiable, en el cual cumplen 3 zonas. La que se les da inteligencia, que les toca, se les da parte de lo que es inteligencia contra inteligencia y para saber negociar. Si les llegan a plagiar a un principal. Casi no quiere decir que nosotros no nos vamos a dirigir a las autoridades a hacerles a un lado, pero vamos a trabajar paralelo, pero tenemos que tener el conocimiento para poderlo hacer. Les toca ser en una etapa secuestradores. Ustedes son los secuestradores y los llevamos hasta la agonía de saber qué es lo que pasa o qué es lo que piden ustedes, qué deben de pedir para no poderlo entregar, ni que los puedan aprender o hasta perder la vida. Y el más difícil, que les toca ser plagiados. ¿Por qué lo manejamos en estas 3 etapas? Porque tenemos a conocer las 3 agonías que se viven y es cuando nos metemos en la cabeza del delincuente. Que nosotros, la criminología, la criminalística, el delincuente, la delincuencia, son situaciones en las que nosotros también tenemos que jugar y estar parte dentro de esto. Porque esto es lo que a nosotros nos forma como grandes profesionales, es lo que a nosotros nos forma como especialistas en la seguridad. Porque si nosotros fuera de eso, nada más nos dedicamos a agarrar o hacemos monótono nuestro trabajo de la oficina o de la casa del principal a mi casa o a la casa del principal y me regreso, nosotros quedamos fuera de un contexto, agarramos una rutina habitual, pero el delincuente sabe lo que hace. El delincuente en ese momento no está esperando él a ver en qué momento le da la gana, él los está estudiando. El delincuente hoy en día aquí nunca han bajado en México las olas, desafortunadamente, de secuestros. En nuestro país el secuestro ha incrementado a raíz de esto de la pandemia, pero desafortunadamente, pues las autoridades se viven situaciones muy difíciles porque se han agarrado bandas de secuestradores que están involucrados con los grupos de investigación criminal que es de fiscalías. ¿Y qué sucede? Pues que eso nos vulnera más, ¿no? Porque lejos de tener nosotros la información, nosotros quedamos meramente vulnerados en nuestro esquema de seguridad y dejamos fuera de los protocolos tan importantes que debemos de llevar. Por eso nuestros protocolos de actuación, ¿cuáles son meramente los que tenemos que hacer? Una vez que nosotros llegamos, como se los mencionamos, puede haber variaciones. ¿En qué pueden haber variaciones? Las variaciones pueden existir dentro de quien cuidamos, nuestra personalidad. Si es del ámbito gubernamental, si es del ámbito privado, lo que es empresarial, si es del ámbito periodístico, que es otro rol muy difícil, y ámbitos veramente de industriales, de que emplean o testigos protegidos. Eso se ve mucho aquí en mi país. Me imagino también las fiscalías allá en su país, todo lo que es el orden de seguridad, llevan también áreas de protección a protegidos
a testigos protegidos, todo este tipo de tema, cambian los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, dentro de lo que nos encontramos hoy en día, hoy hablando, yo generalicé para que conozcamos todas las etapas, sé que todos los que se encuentran de este esquema, todos los que se encuentran dentro de este curso, saben meramente lo que es el trabajo de la seguridad. Han tomado cursos, se han especializado. Pero recuerden que en esta carrera de protección a altas personalidades, a dignatarios, a políticos, a todo, nunca dejamos de aprender. Siempre nos tenemos que actualizar, siempre nos tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque la delincuencia sabemos que se actualiza desde que trae armamento. Nosotros, el tipo de armamento que tenemos muchas veces dicen que llevamos desventaja. No es que diga que no es cierto, pero para una persona que pueda tener una alta capacidad y armamento para poder enfrentar a la delincuencia, vamos a hablar del orden público que vienen siendo órdenes de seguridad y todo eso, pueden tener el mismo equipo de armamento que la delincuencia, pero si la gente no es capacitada, preparada y hablado sobre estos temas, ¿qué es lo que sucede? Pues que ni la mejor arma les va a ayudar. ¿Por qué? Porque desconocemos esa falta de preparación. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo y nos cerramos en ese círculo tan importante, que a nosotros nos falta mucho todavía por aprender esta carrera. Uno de nosotros como instructores, cada que damos un curso, cada curso que empleamos y damos, aprendemos. Aprendemos de la distinta manera de pensar de cada uno de ustedes, porque todos tenemos enfoques distintos, pero ¿qué se trata? De que todos tenemos que tener un mismo objetivo. ¿Y qué es lo que buscamos? Un mismo objetivo para poder llegar a lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? A nosotros nos contrataron para salvaguardar la vida de un ser humano, pero ese ser humano conlleva una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es, como dijimos, la primera, que tengo que hacer dentro. Primero tengo que hacer mi lista de los requisitos, porque decimos, ¿cuál es el levantamiento de riesgos? Como venía la plantilla anterior que les mostré. Primero, a mí me contratan, entré por bolsa de trabajo, y lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que voy a hacer. Cuidar a una persona. Ok. Esa persona, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Si es del ámbito empresarial, si es del ámbito gubernamental, como primer dato, tenerlo. O periodista. Segundo punto que tenemos que tener nosotros, pero bien importante. Si ha tenido un antecedente por lo que le están poniendo seguridad. Si sabemos que es del orden público, si sabemos que es gubernamental, muchas veces ya han estado establecidos. Cambian las situaciones. Recuerden que cambian las situaciones por los países. Hay países donde se han presentado que a los políticos los quieren atentar y los quieren matar. En la historia de Colombia, también en Ecuador sucedió. En México tenemos pocos casos. Sabemos, ustedes deben saber la historia hace algunos años, el candidato que nos mataron, que fue el que iba candidato a la presidencia. Colosio, que iba para candidato, también a procuradores y todo eso. Pero se había calmado esa ola en nuestro país hasta que hace un par de años se presentó el atentado del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que fue Harfuch. Dentro de este atentado, para que más o menos se den cuenta, hubo 27 errores en el esquema de seguridad. El esquema de seguridad que traía el secretario de Seguridad Pública, que hoy en su actualidad sigue, sin meternos a más rollos por qué fue, si lo pusieron o no lo pusieron. Aquí nada más hablamos de los errores que se cometió en el esquema de seguridad. Contaba con 18
elementos para el esquema de seguridad y salió muy temprano. Hay unas vías rápidas por las que atravesar. Tenían primero la logística, el grupo de logística, el grupo de avanzada, falló, porque salían del domicilio particular del secretario. Como le vuelvo a repetir, dejemos si alguien lo puso, si la delincuencia. Hay muchas historias, no nos podemos meter en ese tema. Pero más sin embargo, si lo ponemos como ejemplo, ¿qué fue lo que falló? Él traía una camioneta de nivel de blindaje 5 Plus, de los más altos, donde fueron emboscados, donde la avanzada pues, quedó nulificada, porque nunca hubo información, y estamos hablando que fue en un crucero donde lo emboscaron, donde lo agarraron, si llegaron a escuchar, lo agarraron con Barrett, lo agarraron con todo este tipo de temas. Un atentado histórico que fue en nuestro país, porque nunca había sucedido a un secretario en la Ciudad de México, nunca en la Ciudad de México, hasta que sucedió esta ocasión. Dentro de eso, la falta de pericia del conductor del vehículo escolta. Sabemos que un vehículo blindado no es para que soporte altas cantidades de detonaciones de arma o de Barrett, que fue con lo que le dispararon. Un vehículo blindado es el que me va a dar el tiempo para poder tener una salida de escape para salvaguardar a mi protegido. Desafortunadamente, en estos errores, el conductor se impactó con la presencia de que lo emboscaron y la camioneta ya no se movió. Recibió más de 2,000 impactos de proyectil desde calibre 7.62, 2.23 y los Barrett que pueden ver en las noticias. Ya les haré llegar luego parte de este curso que se dio en específico, de ese seminario sobre los errores más graves de un esquema de seguridad. Pero aquí lo más importante es saber el por qué ellos, fíjense cómo de todo lo que hemos hablado, de lo que es el índice delincuencial, habían amenazas con anterioridad sobre el secretario. Habían amenazas. Y el esquema de seguridad, en lugar de prevenir, como les dije hace un momento, olvidemos los factores que pudieron haber involucrado este tema, por ser el secretario. Olvidemos ese tema. Si nos metemos a la película, los graves errores que se cometieron desde la logística, tenían más, como les vuelvo a repetir, un par de semanas que había sido ya amenazado, pues mis protocolos de actuación ya meramente tenían que estar activados como semáforo rojo. Que él, para salir, teníamos que tener rutas establecidas y rutas de escape, planes de contingencia ante esta situación. Y todo eso se había nulificado. Y les estoy hablando a escasos metros de donde vivían. Entonces, ¿qué hacemos? Que ellos, volvemos a lo mismo, caemos en un estado de confort que porque sentimos que traemos un esquema de seguridad altamente establecido y grande, caemos en ese exceso de confianza que podemos nosotros nulificar a la delincuencia. Nosotros no sabemos la delincuencia como se dieron cuenta, nada más porque de este lado de la delincuencia, el grupo delincuencial del cártel de Jalisco, Nueva Generación, nada más no puso un tirador especialista en el Barrett. Porque si alguien vio las imágenes de cómo les pegaron, el Barrett no puede estar arriba y menos suelto arriba de la altura del hombro dentro de una camioneta, porque pues, en la detonación se les movía. Por eso las detonaciones nunca entraron directamente, pegaron directamente en el parabrisas del vehículo. Porque una que se vaya, ¡pum!, adiós con la camioneta. Entonces, hubieron muchos errores, del esquema de seguridad total, y tuvo suerte el secretario que a quienes mandaron a hacerlo no tuvieron la profesionalización también, porque si mandan a un oficial ahí, otra cosa hubiera sido, otra cosa les estuviera contando que hubiera sucedido con ese atentado. Pero todo esto que les digo, fíjense cómo cae en un estudio que no se lleva plenamente, no se identifica plenamente
a quiénes son a los que cuidamos. Entonces dijimos, identificar primero a quién voy a cuidar, de qué orden es. Segunda, si ha tenido algún antecedente. Sabemos que si es del ámbito político, muchas veces por el tipo de cargo, ya tienen asignados por el Estado, por el gobierno, un esquema de seguridad de tal cantidad de elementos, de integrantes del esquema de seguridad. Pero aún así, el que ya esté establecido por el gobierno es porque hay una historia que me marca ese puesto, por lo que le ponen un esquema de seguridad tan grande o con 2 personas. Con la cantidad del esquema que te pongan, ¿por qué motivo le ponen escoltas? ¿Qué es lo que han... Tenemos que ver la historia de lo que ha pasado y muchas veces no metemos a la historia. La historia es muy importante de quien vamos a cuidar y por qué motivo está poniendo seguridad. Ahora, de un empresario, independientemente de ese protocolo, mi cuarto punto, si es dentro de del tercero, perdón, la jerarquía, hablando de un político, pero si es un empresario, primero, vemos la envergadura del empresario. Digamos, un directivo donde trabajan en su corporativo hoy en día. ¿Qué podría estar expuesto? De que puede hacer un secuestro y se lo piden directamente al corporativo porque es un directivo de alta magnitud para el corporativo. O de un directivo general, de que puede estar expuesto, ¿qué? A un secuestro. Ahora, ¿qué tiempo tiene en el puesto? Ah, bueno, es un directivo, es de los dueños. Ah, ok. ¿Qué historia tiene la empresa? La empresa, con su directivo, ha tenido situaciones de intento de secuestro, de robo, por mínimo que haya sido. Esa es una historia que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro protocolo de actuación, porque eso me va a permitir, yo puedo manejar y puedo decir, voy a realizar mis protocolos de actuación. Pero para hacer un protocolo de actuación, yo tengo que tener la historia de lo que sucedió, porque puede variar ese protocolo de actuación. Ah, la persona con el que me voy a ir, o empresario que voy a cuidar. Estamos hablando meramente del corporativo, pero quienes a lo mejor el día de mañana pertenecen, se van con un empresario particular, privado, pero se van a exponer a lo mismo, porque está contratando escoltas, porque algún indicio tuvo. Que hay también y existen esos personajes, pues, que les gusta galanear, les gusta tener quien les maneje, les gusta, como decimos acá en México, les gusta hacer fanfarrones por tener su esquema de seguridad y llamar la atención, y hacen exponerse más, pues, que el delincuente se enardezca y ahora sí le pegue. Y si ese delincuente, ese empresario, perdón, contrató a su esquema de seguridad, a él muchas veces no le va a interesar si están preparados o no están preparados. Y desafortunadamente muchas veces por la necesidad. Aquí, tristemente en nuestro país, muchos ha dado el trabajo para hacer escolta. Yo muchas veces criticamos nosotros como instructores ese tema porque no les decimos escolta, les decimos guarros. Guarros, y lo digo meramente y no por ofender a la gente, porque me molesta que la gente no concientice que es llegar a un puesto donde puede perder la vida. No concientice, independientemente de que pierda la vida, que la persona que lo contrató está poniendo toda su vida de él y de su familia en la persona que contrató. Porque no les interesa esa parte. Entonces, afortunadamente, muchas veces aquí en México, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuando iba allá a Sudamérica, Colombia, a Ecuador, a distintos países allá, que Argentina, Brasil, ¿saben qué hace toda la gente? Es increíble que la gente de su bolsa junta y se paga un curso. Hoy en día a lo mejor el corporativo se los paga a ustedes, pero hay muchas veces que la gente allá en Sudamérica, la gente se paga un curso, se invierte a su persona para profesionalizarse. Es triste que aquí en México el pensamiento muchas veces de la escuela dice, no, si no me lo pagan, yo no lo tomo. No se ponen a pensar que un curso tan importante les puede salvar la vida y porque es el que le da la estabilidad laboral y económica a su familia también. Se olvidan de esa parte tan importante
o se meten a alardear porque van a tener un arma de fuego. No. Entonces, nosotros tenemos que meternos esta película de que si vamos a llegar el día de mañana, estamos ahorita en un corporativo tan importante a nivel mundial, porque también esquemas de seguridad acá también hemos capacitado de los mismos. ¿Cómo es posible que mucha gente llegue así y los acepten? Aquí, como me dijo mi capitán Marco Heredia, todos los que están dentro de este curso son profesionales, muchos se han especializado, se han profesionalizado, muchos han estado pagando cursos personales. Eso es muy importante. Pero que no se nos olvide que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Hoy el delincuente nos quiere ganar. Hagan de cuenta que ya hizo una carrera delincuencial. Tienen una carrera como si salían con una maestría. Hemos agarrado delincuentes y cuando les hacemos entrevistas y todo, es increíble si supieran la información que nos dan. Entonces es cuando uno dice, caray, estamos atrasados con lo que hace la delincuencia hoy en día para estar adelante de nosotros. Entonces, meramente ya identificamos si es un empresario y todo eso, buscamos los indicios si tuvo una insinuación, una llamada, un antecedente histórico por lo que él esté buscando meter seguridad. Ahora, ¿qué nos llama más la atención? Y no nos llama más la atención, sino tenemos también que comprender. Tú vas a cuidar al directivo de compras. Ok, su esquema de seguridad debe de ser de 6. De 6. ¿Por qué? Ok, perfecto, armamos el esquema de seguridad del jefe de seguridad. ¿Por qué motivo? De 6. ¿Cuál es el juego, su rol dentro de la empresa? No es que nosotros busquemos información más allá que se pueda ver de confidencialidad hacia la empresa, sino nosotros tenemos que ver el rol que él está jugando que pueda poner en riesgo su vida. Y eso es ante lo que nosotros nos podemos enfrentar. Las que se pueden enfrentar a lo mejor, pues, las competencias empresariales, problemas sindicales que se pueden encontrar, situaciones que donde hay muchos obreros dentro de esos grandes corporativos, crean la vulnerabilidad, pero se crea un entorno que nosotros tenemos que poner mucha atención, que eso es lo que puede, muchas veces nada más estamos pensando por fuera, el delincuente, que nos vaya, vamos a salir y lo quieren secuestrar y todo eso, pero muchas veces no nos ponemos a pensar que dentro de esos corporativos tan grandes que hay sindicatos, que hay masas grandes de obreros, trabajadores, hay muchas situaciones que puedan poner en riesgo dependiendo de la jerarquía del directivo que vayamos a cuidar. Y más si vamos a agarrar al director general. ¿Por qué? Pues porque el director general es una empresa a nivel mundial adquisitivamente altísima y sabemos que sí puede estar expuesto a un plagio. ¿Por qué? Porque el corporativo va a estar dispuesto a pagar por cualquiera para evitar eso. Meramente no porque nos vayamos a eso específicamente, pero tenemos que entender que pueden ser muchas circunstancias. Entonces a nosotros nos crea un ámbito de investigadores. Investigadores no nada más en ese espacio, no nada más en ese espacio de cuidar, tener todo eso es parte del escalón de nuestra formación. Por recuerden que esa parte de formación de ese escalón que nosotros tenemos como técnicas, tiro, defensa personal, todo eso es un engrane y el otro engrane es la investigación de lo que hacemos nosotros en el CAP de esa materia, porque eso es una profesión. Muchas veces en muchos países no se creen que el ser escolta es una profesión. Les dicen escolta. En muchos países ya les cambiaron ese nombre, muchos no les dicen escoltas, les dice agentes de seguridad. En muchos, o empresas en los mismos países ya les cambian porque escolta como que se meten mucho a otra película de que están cuidando a un artista y todo eso y se pierde esa finalidad de lo que se cree. Hoy en día por eso es tan importante
que las academias, nos demos cuenta que la delincuencia es el otro rol, es el otro engrane de otro color que es el que rompe nuestros esquemas de lo que hacemos, de lo que queremos profesionalizar. La delincuencia, esa clasificación de delincuencia que se ha ido modificando, y esta pandemia lo hizo a niveles, pero exagerados. La migración que les estoy hablando ocurrió en México del 60% en el primer año, por la escasez de dinero. Porque el delincuente común que robaba a la persona que caminaba antes en la calle, que no traía dinero, o que era de situación de baja a mediana situación de vida, pues, ¿qué pasa? Que como ya ellos llegaban, desafortunadamente aquí en México hasta por 50 pesos, o sea, con lo que vale, para que más o menos lo tengan, un desayuno, mataban a la persona, o matan a la persona. A ese grado ha llevado la delincuencia. Entonces, como este delincuente decía, nada más con 50 pesos, ¿saben qué? No. Ahora, ¿sabes lo que hacen? Dicen, no, mejor vamos a secuestrar, deja más. Esos delincuentes inexpertos, que muchas veces retan a otros grupos de delictivos más grandes, el secuestro lo traslapan, donde ellos dicen, a ver, si tú me secuestras a esta persona de esta empresa, o a este empresario, o a este ricachón, te voy a dar 50,000 pesos. El delincuente que comúnmente, el más bajo, robaba y tenía 2,000 pesos para sus drogas, su consumo, que son adictos. Llegan y le dicen, te voy a dar 50,000. ¿Saben qué es lo que hacen? Se ponen eso, juntan otro grupito y se van a hacer el secuestro. ¿Y saben en qué termina eso? Pues que la mayoría de ese grupo que se formó para secuestrar, a unos los aprenden, a otros los matan, pero ellos llegan a cometer actos, tristemente, en los que llegan a matar escuelas, porque llegan disparando como locos por la desestabilidad psicológica que tienen de que no los maten, que no los aprendan. Y muchas veces ante eso nosotros no estamos preparados, no tanto porque no podamos estar preparados ante eso, porque muchas veces ese tipo de personas meramente están desequilibrados psicológicamente y no sabemos ni por dónde nos van a salir. Entonces es cuando nosotros tenemos que estudiar ese índice delictivo, por dónde podemos estar seguros, por dónde nos podemos arriesgar, y para eso es la inteligencia, las avanzadas, volvemos a lo mismo. Puede haber una avanzada en la que nosotros mandemos, ojo, un esquema grande, mandemos a los avanzados a hacer esa investigación. Pero no nada más son ellos. En los esquemas de seguridad tendrás que rolar, porque todos tendremos que saber lo mismo. El día de mañana dan de baja a nuestra avanzada, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener los conocimientos de cómo se busca ese acto científico, porque es un método de investigación para poder sacar toda esa información. Pero si mi esquema soy yo nada más, a mí nada más me contrataron. Es que como mi esquema es chico, yo no tengo parte de eso. No. Yo dejo mi principal, me salgo, ¿cuál es la agenda de mañana? Nosotros tenemos que empezar. El principal, si nosotros nos quedamos callados y siempre conducimos y todo eso, les creamos esa imagen de que, pues él viene manejando, mi chofer escolta, y él me va a defender por lo que pasa. Pero si nosotros no participamos y decimos, y le demostramos la confianza y nuestra experiencia y conocimientos de lo que sucede hoy en día con bases, pues nunca va a darnos esa confianza de decir, mañana tenemos salida, ¿hacia dónde, señor, tenemos salida? ¿Hacia dónde, señora licenciada, lo que sea? ¿Dónde tenemos salida mañana? A tal lado. Ok, voy a sacar el estudio de vulnerabilidad para que vayamos tranquilos y todo. Pues a mí me toca que cuando la deje, tenga que estudiar, investigar. Pero es que llegamos hasta las 12 de la noche, ¿cómo puedo investigar eso? Bueno, nunca pongamos un pretexto de lo que nos puede salvar la vida. El índice delictivo lo podemos sacar en el momento, o internet, en unos, los organismos de censos,
O hasta un día, hasta ese mero día que yo estoy pidiendo la agenda temprano, me da tiempo de que si ella se encuentra en su área de trabajo y todo, yo puedo empezar a hacer mi estudio delictivo, mi levantamiento de riesgos a donde ella vaya. Que va al restaurante seguido, ella desayuna en este lugar. Tengo el índice delictivo de qué es lo que pasa a 100 metros a la redonda de eso, si hay robo transeúnte, si hay robo de vehículos, actos, qué tipo de actos delictivos pueden poner en riesgo cuando salga con ella. Todo eso es un trabajo de investigación importantísimo para nosotros, que no importa que seamos 1, 2, 3, 4, 5, podemos ser hasta 100. Pero el conocimiento nos tiene que enriquecer porque nos puede salvar la vida a nosotros meramente, y si nos salva meramente es porque se la vamos a salvar a quien, para quien nos contratamos o para quien nos contrataron. Entonces, son de las fortalezas que nosotros nos deben de dar ese conocimiento, porque podremos ser muy buenos en tiro reactivo, en defensa personal y todo eso, pero eso no nada más no nos va a salvar. El conocimiento es el que vamos a emplear para profesionalizar toda esa parte de teoría. Hay cursos que hoy en día nosotros se implementan de lo que es pura clasificación de la delincuencia, el tratamiento del delincuente, esa clasificación del delincuente, cómo identificar por rasgos al delincuente, cómo podemos hacer retratos hablados, cómo podemos detectar a una persona por acciones y cómo se maneja la delincuencia baja, media y avanzada. Su forma de actuar, su forma de caminar, su forma de gestionar todo. Entonces, todo es un proceso que nos toca aprender, que nos toca instruirnos, porque ustedes ahorita en esta etapa que están de profesionalización, eso los enriquece más. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Enriquecer parte de todo lo que llevamos a cabo, de todo lo que hacemos hoy en día. Hoy nosotros el día acá en nuestros campos, ¿qué es lo que hacemos? Recreaciones. Hacemos recreaciones con muñecos, directamente con la gente que se les pone a trabajar. Se les enseñará cómo se hace en forma virtual, obviamente, pero aquí es muy importante que la información que nosotros podamos bajar, todo esto, obviamente con el permiso de mi capitán, se les harán llegar PDFs de esta información, de estas presentaciones que les pueden ayudar protocolarias en cuestiones de levantamientos de riesgo delincuencial, que a ustedes les puedan fortalecer esa parte tan importante. Dentro de ese checklist que platicábamos de identificar a la persona, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué les piden la seguridad. Les toca una segunda etapa de que ya investigaron quién es, la historia de la empresa, pues ahora toca esta investigación de la persona familiar interna. ¿Cuántos hijos, qué edades, padecen alguna enfermedad, está controlado con qué? Identificamos a qué colegio van, a un colegio de alto poder adquisitivo, que pueden estar expuestos. La esposa o el esposo, ¿qué son? Son del hogar, a qué están expuestos, qué tipo de vehículos traen, padecen alguna enfermedad. Identificar y hacer un estudio si tienen gentes de servicio dentro de la casa, quienes les lavan, quienes les barren, porque muchas veces las fugas de información de cómo son salen de ahí. Cantidad aquí de secuestros que se han dado, que hemos ido a investigar, salen de las personas, de las domésticas, jardineros y todo. Entonces, tenemos un campo de investigación tan amplio que tenemos que hacer en todo eso protocolar. ¿Por qué? Muchas veces nos puede vulnerar la seguridad. Todo ese tipo de acciones protocolares. Acá secuestraron a empresarios por fuga de información del jardinero, de la doméstica, de situaciones que nosotros pasamos inmersas. Que porque doña Petrita me sacó el plato de comida, la coquita y ya se lleva conmigo y sin querer nos empiezan a sacar información. O sea, así de inteligente se torna la delincuencia. Entonces, nosotros nos queda simplemente tener esa habilidad para identificar y cómo llevar a cabo el tratamiento contra este tipo de personas. De meternos en el papel que nosotros no podemos más allá
establecer comunicaciones de familiaridad con algo que pueda poner o vulnerar la seguridad del esquema de seguridad. Eso pasa cotidianamente, donde nosotros en exámenes que hacemos, nos infiltramos para ver cómo se comporta el grupo de seguridad. De verdad. Y es increíble hasta donde hemos llegado a sacar información. Y el esquema de seguridad, muchas veces, así se los digo, sin ninguna malicia, nos tornamos por esa familiaridad de compadrazgo, como decimos acá, y sin querer damos información que no debemos haber dicho. Oye, ¿de dónde van a ir para allá? Y damos el lugar. Y no sabemos si el delincuente ya tiene conexión con esa persona, tal, y empieza a jugar la información. Aquí se han dado casos infinidad. Entonces, vaya, esta parte de este curso, como lo dijo mi capitán, es muy importante, como se lo dije, en España siempre se ha vivido el problema de los moros, pero los secuestros nunca han bajado, pero son muy específicos. Son muy específicos. Ahorita dimos un curso, lo que es en parte de lo que fue Asturias, grupos muy cercanos a niveles muy altos, donde los círculos de seguridad tuvimos que capacitarlos en este ámbito delincuencial y el comportamiento del delincuente. Fuimos más allá por lo que se ve. Estamos hablando de los dos círculos externos, habiendo 5 círculos, que eran por donde estaban teniendo vulnerabilidad. Y es increíble, como les vuelvo a repetir, todo país tiene el cambio totalmente distinto de la forma, pues, de sus gobernantes. Delincuencia sabemos que siempre va a haber en todo país, pero tenemos que clasificar qué tipo de delincuencia hay y en qué están expuestos. En nuestro país no hay terrorismo. Bueno, una vez quiso haber por ahí un intento, pero como tal no ha sido. Colombia, pues, se dio mucho en su historia. España, pues, no se diga. El grupo ETA, que ahorita ya tiene años que lo desintegraron, pero más sin embargo, no quiere decir, es como decimos, metieron al Chapo a la cárcel, ya no hay cárteles. No, mentira. Hay quienes forman grupos de los moros, talibanes, todo eso, que forman, y una manera de allá son los atentados y secuestros, y se presentan y buscan la manera de infiltrar gente como no tienen ni idea. Entonces, ha vivido esa experiencia en cada uno de los países. Hoy en día Ecuador, que vive por esta ola también de delincuencia, es por lo que tenemos que estar nosotros más metidos, qué es lo que le está pegando y qué es lo que le está afectando a nuestro país, primero, y segundo, de qué manera nos puede afectar a nosotros dentro del entorno que hacemos hoy en día con nuestro principal. Entonces, yo esta parte se las dejo yo. Para mí es un honor trabajar con un esquema de seguridad o varios, no sé si todo este grupo de agentes de seguridad, altas personalidades, dentro integrado de un mismo esquema o son varios esquemas de seguridad, pero a mí me da mucho gusto, pero más importante hablar sobre este tema de la importancia de la personalidad del delincuente. Que tengamos en cuenta que esa es una parte muy importante para nosotros, que nos tenemos que hacer docentes investigadores en ese tema, que nosotros tenemos que tenerlos catalogados e identificados, el comportamiento de cada uno de ellos, donde nos movamos cada uno de nosotros. Esa es la manera que nosotros le vamos a cambiar la manera de pensar a nuestra personalidad, y que nos dé el respeto de decir, sugerir, y cuándo y cómo podemos hacer que se vaya por un lado o por otro. Pero si nosotros mostramos esta inseguridad o esa falta de conocimiento, siempre por eso las personalidades muchas veces abusan de su poder, de su posición, y nos pueden minimizar quienes somos. Seamos más allá que profesionales, demostrémosle nuestro conocimiento, y ese conocimiento muchas veces está inmerso en ellos. Entonces, con esto finalizamos lo que es esta parte de este seminario, de este curso. Yo no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda,
estoy aquí a sus órdenes para contestar. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? Que la puedan plantear, alguna inquietud al instructor. No, al parecer, mi estimado Luis, no tenemos inquietudes ni preguntas. Bien, por agradecerte, Luis, un fuerte abrazo a la distancia, esperando que estén todos bien por allá por México. Dios mediante nos estaremos comunicando próximamente, ¿no? Gracias, Luis, Claro. Excelente tu participación, más que todo la experiencia, ¿no? La experiencia de realidades duras que viven en tu país, en México, y que de hecho estamos comenzando a vivir aquí en Ecuador, ¿no? Así es, mi Entonces, capitán. así, un fuerte abrazo, muchas gracias, Luis. Igualmente, mi capitán, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un gusto a todos. Gracias a los señores escoltas, ¿sí? Por la participación. Ahí les comparto, ya todos están registrados en su asistencia. Recuerden que hasta el 31 de octubre tienen para entregar el primer trabajo, el primer deber o guía de estudios que le llamamos, ¿sí? ¿Alguna inquietud que tengan en cuanto a la ejecución del curso, por favor? No, ninguna. No, ninguna. Bien. Muchas gracias a todos, señores, por la atención. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Va a compartir con ustedes el instructor Henry Arellano, que tiene mucha experiencia en el tema, mucha experiencia real en el tema de la protección en nuestro medio, ¿no? Un fuerte abrazo, excelente fin de semana y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias, pase bien. Muchas gracias. Gracias, Hasta pase luego, bien. gracias. Que pasen Ok. bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una buena noche.